Bueno, antes que nada agradecer a la mesa directiva actual de nuestro colegio y en especial pues, a nuestro presidente, el doctor Araujo, por darnos la oportunidad de tocar este tema. Pues yo creo que este tema no es muy concurrida la audiencia, probablemente por lo mismo. No hablemos de cirugía plástica facial, no hablemos de otros temas que generalmente reúnen a más gente y más a los jóvenes. Pero creo que hoy en día tenemos este problema que es muy difícil a veces de diagnosticar, o tal vez no tenemos la oportunidad quizás o la experiencia de hacer un diagnóstico adecuado. No hablemos ahorita de un diagnóstico oportuno, esto lo va a tocar la doctora Abril. Y de antemano, quizás los otorrinolaringólogos somos los encargados de algunas otras especialidades en detectar este tipo de lesiones a nivel de la cavidad oral. No quisiera yo dejar pasar en este momento, pues hacerles una invitación a todos ustedes para que tengamos un poquito de sapiencia y tal vez quizás nos inmiscuyamos en otras o demos algún consejo a otras especialidades que debemos de tener ese diagnóstico quizás a la mano, ¿verdad? Porque el tratamiento en su momento, si es oportuno, pues varía muchísimo a que tengamos un tratamiento ya de una forma radical. Los tratamientos en estos casos de cáncer de cavidad oral son a veces muy radicales y de antemano dejan al paciente probablemente con un problema psicológico fatal. Entonces, por lo tanto, sí vamos a ver los pormenores que se puedan presentar en este tipo de patología. No voy a tomar yo, mi intención no es tocar yo el tema, ¿verdad? Porque no soy yo el ponente, pero sí darles unas cuestiones estadísticas en que ustedes sepan pues que este cáncer ha ido avanzando más, o que tal vez ya lo hemos diagnosticado más adecuadamente, o los métodos diagnósticos ya se han hecho menos sofisticados, o quizás lo conocemos de una mejor manera para poder detectarlos. Y en sí, pues es uno de los cánceres más frecuentes que se tienen en los Estados Unidos. Según las estadísticas recientes, el 3% son detectados de todos los cánceres de cabeza y cuello. Y existen o se han diagnosticado en Estados Unidos alrededor de 53,000 casos por año. Bueno, como todo, ahorita las mujeres ya nos quieren igualar o nos quieren tener la paridad de los hombres, pero hasta ahorita creo que el cáncer de cavidad oral ha sido más en hombres que en mujeres, dado pues las costumbres probablemente, o quizás los vicios que se tiene, pero las mujeres ya también pretenden tener esos vicios de fumar y el alcohol, pero anteriormente era más frecuente el hecho de tomar alcohol y de fumar. Ahora no se puede fumar en cualquier área, ¿verdad? Eso yo creo que es algo ventajoso para que no tengamos ese tipo de patologías. También, bueno, los tratamientos han variado mucho, pero el tratamiento básicamente es hacer un buen diagnóstico a tiempo, hacer un diagnóstico oportuno, y por lo tanto quizás esto va de la mano a hacer un tratamiento también adecuado y que no lleguemos a una radicalización como tal. La cirugía robótica actualmente está en boga y quizás, bueno, tenemos que hacer una estratificación del tipo de cáncer si es que es aplicable la cirugía robótica, porque no en todos los casos vamos a tener esta posibilidad. De ahí que quisiera yo invitar aquí para que nos hable más ampliamente de este tema a la doctora Abril Carvajal Rimoldi. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, la especialidad la hizo en el Hospital Civil de Guadalajara, y se hizo su especialidad en el Instituto de Cancerología de Jalisco. De ahí que, bueno, ella ingresa con nosotros al Hospital Valentín Gómez Farías como adscrita precisamente para tratar los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. De ahí que también ella cuenta con la certificación vigente del Consejo Mexicano y es actualmente también socia activa de nuestro colegio. Doctora Abril Carvajal, por favor, adelante.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Herrera por esa introducción. Yo soy Abril Carvajal y vengo a hablarles un poco sobre el cáncer de cavidad oral. Antes que nada es importante pues dar una breve introducción porque para la mayoría de nosotros este tema puede estar un poco fuera de lo cotidiano, aunque no debería de ser así. El cáncer de cavidad oral, como todos sabemos, es el cáncer que se genera desde la mucosa de los labios hasta los 2/3 anteriores de la lengua. Este cáncer representa el número de 17 a nivel mundial. Si bien, como se puede observar en el mapa, los países nórdicos, así como los países asiáticos, son los más afectados. Incluso India es el país que tiene mayor índice de prevalencia de teniendo este cáncer como el cáncer más común dentro de su población, y eso se debe al consumo de una fruta que es la nuez de betel, que se usa de manera tradicional. Se han hecho campañas para tratar de erradicarlo, pero es un dato importante de saber porque si bien nosotros estamos muy lejos de India, últimamente ha ido aumentando la población de este país con nosotros. El cáncer de cavidad oral es un cáncer que tiene una sobrevida no tan buena. Si nosotros leemos diferentes literaturas, podemos ver que depende del país, la sobrevida a 5 años va del 50%, incluso hasta el 70%, pues en los mejores casos, como Estados Unidos, como es la gráfica que se presenta aquí. Y se ha visto que en el último año, en el 2026, en Estados Unidos se han presentado 60,000 casos nuevos y las muertes que se han presentado son 13,000. De manera desgraciada, el 55% de estos tumores ya se encuentran con enfermedad local avanzada. ¿A qué me refiero con eso? Con ganglios afectados. En cuanto a nuestro país, no existe realmente una epidemiología descrita, ya que nosotros no tenemos ni la cultura ni el gobierno nos obliga a hacer el reporte del cáncer que se ve tanto en el medio particular como en la consulta privada, lo cual es desfavorable pues para el manejo de nuestros pacientes. Últimamente se ha considerado que este tipo de cáncer ha cambiado en la epidemiología. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, de manera normal o de manera el paciente clásico es aquel paciente que era un hombre mayor de 70 años que tenía abuso de alcohol y de tabaco. Esto era lo que nosotros veíamos en los años 50, 60, 70, pero a partir de los 90 hacia los 2000 vimos que esta incidencia ha cambiado, siendo o aumentando la prevalencia en las mujeres, no igual que los hombres, como bien dijo el doctor. Generalmente casi el 40% se presenta en mujeres y el 50-60% en hombres, y esto se debe a un origen multifactorial. Se ha visto que además ha bajado la edad de presentación. Ahora tenemos pacientes que tienen 40 años con cáncer de cavidad oral y no tienen consumo de alcohol y tabaco. Esto es lo que se está tratando de investigar hoy en día, de tratar de buscar qué es lo que está ocasionando esto. Si bien al inicio se creía que era el aumento del consumo de alcohol y de tabaco, por la igualdad de géneros que se estaba dando, ya se ha comprobado que eso no es lo que está pasando. Nosotros vemos que cuando una persona fuma y toma de manera simultánea, el riesgo de tener un cáncer de cavidad oral aumenta 35%. De estos pacientes, si uno tiene la predisposición genética o ya tiene alguna irritación sobre la mucosa, se lleva a un proceso de carcinogénesis. Si nuestro cuerpo tiene la facilidad de arreglar nuestro ciclo celular, no vamos a desarrollar ese cáncer, pero si no tiene la facilidad de hacer una corrección sobre el proceso de apoptosis de las células, más el consumo de estos citotóxicos que son los más conocidos, el paciente va a desarrollar un cáncer de cavidad oral. Pero, ¿qué más está cambiando? Se han tratado de estudiar qué es lo que está generando estos cambios epidemiológicos y hay muchas teorías. Entre ellos, y fuera del consumo de tabaco y alcohol, también se ha visto que es el consumo de drogas. Por ejemplo, la marihuana, simplemente el hecho de consumir marihuana te da una posibilidad mayor 2.6 de tener cáncer que el hecho que las demás personas.
También se ha visto que una susceptibilidad genética, cambios en P53, infecciones víricas como el virus del papiloma humano, pero aquí es importante decir que si bien el virus del papiloma humano tiene un papel en este tipo de tumores, es un papel mínimo. No hay que confundir la cavidad oral con orofaringe, y en el caso de la cavidad oral solo va a representar cambios en el 6% de los tumores que se presentan en los pacientes. También es importante decir que se han encontrado pacientes con disbiosis oral. La disbiosis oral se debe a ciertas bacterias como el Fusobacterium, que se encuentra en pacientes con gingivitis, que estas bacterias tienen la posibilidad de metabolizar el alcohol que consume, que se mete entre pues, los espacios de la mucosa que está dañada, y generar ahí mismo células o toxinas que dañan el epitelio. Y también, obviamente, los factores ambientales. Los factores ambientales ya no solo es el tabaco, no solo es el alcohol, las drogas, también una dieta baja en fibra ocasiona cáncer en cavidad oral. Entonces, si nosotros tenemos un adulto mujer o hombre, pero que tiene todos estos factores alterados, pues es un paciente que puede llegar a tener cáncer. Hay un concepto que quise agregar aquí, porque creo que es gran parte de entender el cáncer de cavidad oral, es la cancerización del campo. La cancerización del campo es cuando toda la vía aerodigestiva superior está expuesta a ciertas sustancias que generan cambios a nivel celular. Por ejemplo, si yo consumo alcohol, la boca no solo va a sufrir cambios inflamatorios en mi mucosa, también va a ser toda la faringe, toda la laringe, y todos esos cambios inflamatorios conllevan a mutaciones epiteliales. Esas mutaciones epiteliales en algunas partes de la mucosa, por alguna razón, van a ser más propensas a generar cambios de displásicos y más adelante cáncer. Un paciente que tiene un cáncer en cavidad oral tiene un riesgo del 10 al 35% de desarrollar otro tumor en cualquier parte de la vía aerodigestiva superior. Esto es importante saber porque si nosotros tenemos un paciente con antecedente de cáncer o con antecedente de consumo de muchas sustancias, siempre va a ser importante darle un adecuado seguimiento y hacer una exploración física completa. En la imagen que tenemos acá se pueden ver estos cilindros amarillitos, representan a células normales. Las figuras que están en azul son células que ya están displásicas y podemos ver cómo entre las verdes, que ya son células cancerígenas, existe tejido sano. Entonces es importante considerar esto, que no siempre el tumor o pueden tener un tumor en un mismo sitio. Podemos tener un tumor en la mucosa de Carrillo y podemos tener un tumor en la lengua y no necesariamente es el mismo proceso oncológico. También es importante decir que el 50% del cáncer epidermoide de cabeza y cuello va a formarse de mucosas sanas. Esto es importante saber porque el cáncer epidermoide va a representar el 90% de todos los tumores que presentemos en la cavidad oral. El otro 10% lo pueden tener las glándulas salivales, melanoma, pero en sí el más importante es el cáncer epidermoide y es en lo que se va a basar esta plática. Hay varios estudios que han estudiado la cancerización del campo. Por ejemplo, este estudio que se publicó en el 2015 lo que hace es tratar de comprender si este proceso de mutación existe. Ellos lo que hicieron es en pacientes que ya tenían un diagnóstico oncológico, por ejemplo aquí es que corresponde al grupo A, le tomaron una muestra al tejido sano del mismo subsitio contralateral. ¿A qué me refiero con eso? Si el paciente tenía un tumor en la mucosa de Carrillo derecho, toman su biopsia, se estudia, sale cáncer, pero toman la misma biopsia del lado contralateral. En estas biopsias que tomaron contralaterales, ellos observaron que el 52% ya tenían mutaciones sobre P53, que es el que regula el ciclo celular, y que de estos ya el tejido tenía una hiperkeratosis con una displasia epitelial media. Entonces esto es importante porque vemos cómo es que ese paciente, aunque se atienda de su cáncer inicial, si sigue con sus malos hábitos y no hace un cambio importante, tarde o temprano, bueno, lo más probable es que llegue a desarrollar otro tumor.
En cuanto a los sitios de localización propiamente de la cavidad oral, es importante conocer esto, incluso aunque nosotros no nos dediquemos a oncología. Y esto es que la lengua va a tener el 25% de todos los tumores que se presenten en la cavidad oral, seguido del piso de boca y la mucosa de carrillo. Pero ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Recordemos que la cavidad oral incluye el piso de boca, la lengua y el paladar. Hay ciertas áreas que tienen un drenaje linfático más rápido y más abundante. Y ese drenaje linfático, que es mucho más abundante, puede jugar en contra del paciente si tiene las lesiones en ese sitio, porque eso hace que tenga enfermedad ganglionar más pronto, que pudiera tener unos ganglios con micrometástasis, y eso va a cambiar completamente pues la evolución y el periodo libre de enfermedad del paciente. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros debemos de ser los primeros en querer poder realizar un diagnóstico oportuno en estos pacientes. Hay un estudio que se realizó en Canadá que lo que buscaba era ver los síntomas con los cuales llegaban los pacientes, los primeros síntomas que ellos notaban. Los pacientes, en un 30%, ellos referían, déjenme ver si le puedo dar un poquito eso. Ok. Los pacientes, en un 30%, ellos referían que habían notado una lesión. Una lesión puede ser un pólipo, puede ser alguna bolita, algo estaba fuera de lo normal. Un 15% refirieron una lesión tipo ulceración, un 13% ya refirieron algo conocidos o considerados por ellos como tumor, y esto es importante, solo el 7% dijo que tenía dolor. ¿Por qué es importante? Porque es muy frecuente que lleguen a la consulta estos pacientes y como la lesión no les genera dolor, la lesión no les genera ninguna molestia, generalmente el médico familiar, el odontólogo o nosotros lo consideramos como normal. Cualquier lesión que apareció que el paciente no tenga conocimiento de que existía, pues amerita su estudio. Y lo primero que reportaron estos pacientes al médico cuando lo atendieron es que tenían como síntoma pues una lesión que no existía, que esa lesión crecía posteriormente, que generaba algo de dolor o que tenía cambios o diferentes síntomas. Yo sé que suena algo ambiguo, pero ¿a cuántos no nos ha llegado a los consultas este tipo de pacientes? ¿Y cuántas veces lo dejamos pasar? En este mismo estudio también se vio que por qué se tardaban tanto en realizar los diagnósticos, porque si bien la cavidad oral es un sitio accesible, ¿por qué todos nos están llegando en etapas avanzadas? Y muchas veces el médico familiar no sabía lo que veía, muchas veces eran valoradas por dentistas que nunca prestaban atención a esas lesiones, y otras veces eran valorados por médicos otorrinos que consideraban infecciones o consideraban que estos pacientes tenían hongos. Les otorgaban tratamiento, no contaban con mejoría, y entonces ya era cuando ellos consideraban que había que hacer algo más. Para hacer el diagnóstico de cáncer de cavidad oral, la exploración física cuidadosa es lo que mejor sirve. Eso ya está bien estudiado y puede detectar el 99% de las lesiones. Decidí poner estas imágenes porque, aunque quizás aquí se ven muy obvias, estos son pacientes que nos han llegado al hospital. Son pacientes que tienen más de 6 meses de evolución, son pacientes que han sido vistos por múltiples servicios y no han sido diagnosticados. La primera paciente es una paciente que tiene una eritroplasia en la mejilla con una ulceración, no sé si la alcancen a apreciar, está ahí. Es una paciente que ha sido vista por reumatología, ha sido vista por derma para específico esa lesión, tiene 6 meses y llega con nosotros por dolor, porque no puede comer, y pues al momento de ver esa lesión se nos hace increíble que no haya tenido una biopsia previa. Hablando con ella, pues pasa lo que muchas veces pasa, no se le toma el interés suficiente, no se revisa adecuadamente la boca. El siguiente es un paciente que nos llegó hace como 2 meses, es un paciente que nos habla urgencias por un absceso profundo de cuello. Acudimos a valorar al paciente, tiene esta lesión en el alvéolo inferior y el absceso profundo es un conglomerado de ganglios.
Entonces, platicando con el paciente, ha ido múltiples veces con su dentista, el dentista le quita dientes, les hace curaciones, endodoncias y le da tratamiento antibiótico. Entonces, no, pues bueno, a mí me sigue sorprendiendo. Y la última imagen, si bien es cierto que no es una foto de cavidad oral, otro paciente también me sorprendió, es un paciente que acaba de llegar a la consulta la semana pasada y a este paciente en particular ha ido múltiples veces por cambios de voz, porque le duele su garganta, con diversos médicos y sus diagnósticos han sido faringitis crónicas, que le ven su garganta muy roja y les dan antibiótico. Y creo que todos estos, con una exploración pues básica, podemos observar estas lesiones y otorgarles un tratamiento adecuado. Para poder quizás llegar a estas lesiones, es de nuestra importancia conocer las lesiones que tienen un potencial maligno, que pues son conocidas como lesiones premalignas. La más famosa es la leucoplasia, que son lesiones blanquecinas. El hecho de tener una lesión blanquecina no necesariamente quiere decir que ese paciente tiene una baja tasa de transformación maligna, porque eso es lo que generalmente nos enseñan pues, en nuestra formación. Hay diferentes presentaciones de las leucoplasias. Si vemos esta imagen del paladar, es una leucoplasia homogénea. ¿A qué me refiero con eso? Sus bordes están definidos, es plana, el color más o menos es simétrico. Generalmente este tipo de leucoplasias son por factores irritativos y este tipo de leucoplasias tiene un porcentaje de malignidad del 1 al 3%. No así, por ejemplo, la leucoplasia no homogénea. Es una lesión blanquecina, pero si se fijan tiene cierto puntilleo rojo. Este puntilleo rojo ya nos debe de llamar más la atención y esta tiene un porcentaje de transformación maligna del 25%, pero de la que más nos debemos de preocupar es la leucoplasia verrugosa proliferativa. Esta se encarga por ser una lesión de rápido crecimiento. Se caracteriza por ser una lesión exofítica y esta sí puede ser incluso ya cáncer con un porcentaje de transformación maligna del 60 al 100%. Otro tipo de lesiones es la eritroplasia, que son estas lesiones como aterciopeladas de color rojo intenso que se presentan en las mucosas, que esta puede ser maligna hasta el 50%, el líquen plano, que en ocasiones va acompañada de úlceras de tejido cicatrizal, que tiene fibrosis, su porcentaje es bajo, de 2.5 por 12.5% de malignidad, y la fibrosis submucosa oral. La fibrosis submucosa oral es aquella que se presenta por consumir la nuez de betel. Lo que pasa es que hace fibrótico el colágeno y genera una disminución de la apertura bucal. Pero creo que es importante mencionarlo por lo que les comento. Nosotros cada vez tenemos más población hindú en nuestra ciudad y pues en algún momento ellos deben de acudir con alguien y si siguen con el consumo de esa fruta o lo tuvieron durante su infancia, pues son pacientes que pueden llegar a tener este tipo de cáncer. Sin embargo, hay otro tipo de lesiones que son benignas y nosotros también tenemos que tener la malicia de poder identificarlas y biopsiar a quien se debe de biopsiar y hacer el interrogatorio dirigido para poder mandar a los pacientes con el especialista pues que necesita. Por ejemplo, la primera imagen es una estomatitis aftosa. Hay estomatitis aftosas que nosotros pudiéramos tratar, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los pacientes pediátricos, pero hay estomatitis aftosas de pacientes que ya no solo pues es por periodos cortos, sino que ya tienen meses, tienen años, tienen úlceras grandes en la boca, no pueden comer, acuden a nuestra consulta y con un interrogatorio dirigido, la mayoría de los pacientes cuando se presenta esto en la edad adulta, o no la mayoría, pero un grupo importante, pudiera ser pacientes que de joven tuvieron lupus, se inactivó el lupus y debutan con estomatitis. Entonces, todas estas situaciones o todos estos diagnósticos diferenciales nos van a dar nuestro interrogatorio. Yo siempre les digo a los residentes que hay que preguntar todo. A veces mi consulta se vuelve pues una clase de educación sexual, se vuelve preguntar a los pacientes números de parejas sexuales, prácticas sexuales, que tampoco nos los enseñan, es algo incómodo,
pero es algo importante si nosotros queremos llegar a un diagnóstico o poder ayudar correctamente al paciente. La siguiente foto es una paciente que tenía este tipo de lesión, era una lesión infecciosa, que a simple vista pues pudiera parecer un cáncer en el borde lateral de la lengua. Este otro paciente tiene este tipo de lesión, es una lesión por virus del papiloma humano, que si bien en orofaringe sí es una posibilidad más grande de que haga cáncer, en cavidad oral recordemos que es menos del 6% o el 6% asociado a esto. No por eso se va a dejar pasar. Este tipo de lesiones también son frecuentes. A mí en lo particular me han llegado varias a mi consulta, que son lesiones ulcerosas, que los bordes son más gruesos, y este tipo de lesiones es secundario a sífilis. Entonces siempre es muy importante hacer un adecuado interrogatorio, incluso preguntar por síntomas de sífilis primaria, sífilis secundaria, porque me ha llegado pacientes que en un momento tuvieron un chancro oral y posteriormente llegan a mi consulta por rash y es de nuevo la sífilis. Entonces, si nosotros no hacemos esos interrogatorios, pues no estamos otorgándole al paciente una consulta, creo yo, de calidad, y al fin y al cabo, si esto sí fuera un cáncer, estamos retrasando los tratamientos. Y por último vemos este paciente, que igual es una foto de orofaringe, pero si se fijan tiene todos los pilares, todas las amígdalas tapizadas de virus del papiloma humano, ¿verdad? ¿Qué otras opciones, qué otros estudios nos van a ayudar a nosotros a poder ayudarles a nuestros pacientes a hacer un diagnóstico más oportuno? Si bien nada es como una exploración física adecuada, existen otros métodos, otros estudios que nos pueden ayudar en la consulta. Una es la tinción con azul de toluidina. El azul de toluidina es una tinción fácil de colocar, el cual no nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, pero nos va a ayudar en aquellos pacientes donde tenemos la duda de cuál será el sitio más óptimo para realizar una biopsia, a dirigirnos, porque a veces vemos lesiones tan extensas que nos pudiéramos confundir. Entonces esto pudiera ayudarnos. Tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 61%, que ya eso, aunado a la exploración física y al conocimiento que nosotros tenemos, pues algunos artículos lo mencionan que tiene una muy alta sensibilidad, que incluso del 100%. Y últimamente se está tratando de hacer otro tipo de estudios que sean más eficientes. Uno de ellos es la biopsia líquida, que es eso, recolectar saliva de los pacientes y hacerle estudios. Estos estudios se busca con el fin de recolectar ARN, ADN o exosomas, que son sustancias que sacan a veces los tumores, y en base a eso ver si es que nuestro paciente tiene algún tipo de cáncer. ¿Cuál es la desventaja? Si el paciente no tiene ninguna lesión y nos sale positivo algún ARN mitocondrial para algún tipo de cáncer epidermoide, pues no vamos a saber de dónde viene, ¿no? Nada más nos dice, ahí hay algo. Por ese tipo de situaciones se espera, porque todavía no está estandarizado, y como no está estandarizado, no está aprobado por la FDA, pero se espera que por este tipo de situaciones sea para darle un seguimiento a los pacientes que ya son oncológicos, que queremos ver cómo va su evolución, sin tener que estarlos biopsiando ante una lesión que veamos. Otra opción es la autofluorescencia. ¿Qué es eso? Se le somete al paciente a una luz azul y violeta, y esa luz azul y violeta lo que hace es reflejar o captar la fluorescencia que tienen los tejidos, el colágeno, el músculo de nuestra cavidad oral. Lo que pasa cuando tenemos una lesión es que esa lesión va a tener cambios en el colágeno, va a tener neovascularización. Entonces, igual no nos va a decir si es un cáncer, si no es un cáncer, nos va a orientar de dónde tomar la muestra, como se observa en esta imagen. Se ve aquí cómo se encuentran, pues, o hay un cambio de color en donde están los neovasos. Y por último, que esto pues es también de lo más nuevo, es usar la tomografía de coherencia óptica, la que usan los oftalmólogos, pero en la cavidad oral.
Este estudio lo que hace es tomar una pequeña foto de un sitio específico que nosotros queremos evaluar de nuestros pacientes, y lo que va a hacer es que esa foto va a captar los 3 milímetros por debajo de nuestro epitelio. ¿Qué beneficio pudiéramos obtener de una tomografía de coherencia óptica? Ver la membrana basal, porque si recordamos, la membrana basal es esa parte de nuestro epitelio que nos va a dar la pauta si un tumor es invasor o no. Si está por arriba de esa membrana basal, pues lo podemos considerar un cáncer in situ. Si está por debajo de esa membrana basal, ya es un cáncer invasor. Lo más importante es que toda lesión que esté en cavidad oral por más de 2 semanas y que nosotros les quitemos todos los factores de riesgo que tiene esa lesión, por ejemplo, si es una lesión pegada a una amalgama, si es un paciente con gingivitis, si es un paciente alcohólico, se le quitan todos esos factores de riesgo, se le manda al dentista, se hace todo, y esa lesión después de 2 semanas persiste, esa lesión se tiene que ir a biopsia. Si yo veo que ese paciente no va a hacer lo que le estoy pidiendo, si yo veo que ese paciente tiene buena higiene, no tiene ningún factor irritante, pues en ese momento le tomo la biopsia. No hay necesidad de esperarnos a darle chance 1 mes a ver si esa lesión desaparece. Yo ya tengo las bases suficientes para ver si esa lesión pudiera ser o no premaligna. Y obviamente la biopsia y el estudio de este epitelio sigue siendo el estándar de oro. Y pues siempre me imagino que lo será, porque una biopsia nos va a decir primero que nada qué tipo de cáncer es, nos va a dar información de la agresividad de ese tejido, y en base a eso nosotros vamos a decidir qué conducta normar con los pacientes. ¿Cuál es la limitación de una biopsia? La limitación de la biopsia es que es igual una foto de un proceso dinámico. ¿A qué me refiero? Llega el paciente conmigo, le veo una lesión, le tomo una biopsia, puede ser que en ese momento sea solo una displasia de leve a moderada, pero que en 3 semanas ya sea un cáncer in situ, ¿no? Entonces es importante darle a nosotros un seguimiento correcto a nuestros pacientes, y pues en base a la información que tenemos, hábitos y todo lo demás, pues tomar una decisión. Decidí ponerla porque a veces tenemos dudas de cómo es que se debe de hacer una biopsia. ¿Qué es lo que yo debo de tomar para que esa biopsia sea efectiva? Bueno, primero que nada, explicarle al paciente que puede ser que en la biopsia no salga nada, ¿no? Porque eso pasa, y a veces, no sé, he tenido que biopsiar a pacientes 5 veces para obtener un resultado. Pero en grandes rasgos, tomar siempre la biopsia de la zona más representativa. ¿A qué me refiero? Si tenemos una leucoplaquia, pues entonces podemos tomar la zona donde se ve más irregular el tejido, donde está más exofítico, donde se une la leucoplaquia con la eritroplaquia. Si tenemos una úlcera, por ejemplo, no vamos a ir directamente al centro de la úlcera, porque el centro de la úlcera está necrótico, esa información no le sirve al patólogo. Nos tenemos que ir hacia los márgenes de la úlcera para tomar tejido enfermo y también tejido sano. Y algo muy muy importante también es que nunca quitar la lesión completa, por más tentadora que sea. Porque nosotros tomamos la decisión de biopsiar a un paciente porque creemos que tiene un cáncer. Si nosotros quitamos la lesión completa, aunque sea muy pequeña, y es positiva para cáncer, ¿cómo es que lo vamos a tratar? Porque lo que busca el cirujano oncólogo es dar márgenes suficientes. Entonces, si yo quito una lesión completa y esa lesión sale con cáncer, dentro de mis pensamientos puedo decir, le di bordes, 1 milímetro, el paciente está bien. Pero como ya vimos, el proceso de cancerización es algo más complejo que esa lesión que retiré. Entonces, esos pacientes que se quitó la lesión completa, si es una biopsia excisional, tienen más riesgo de tener un pobre control de la enfermedad local. Porque también es importante mencionar que si yo no referencié, que eso no sería lo ideal, pero si yo no referencié dónde tomé la biopsia, no le di márgenes adecuados, y llega a la consulta el paciente
ya está cicatrizado y muchas veces hemos tomado biopsias y ya no hay nada que quitar o no sabemos ni de dónde. El paciente nos dice, me quitaron algo de aquí, o sea, de la punta de la lengua, y pues sí, pero ¿de dónde? ¿Qué tanto voy a retirar? Entonces, eso es algo importante a considerar y es algo que hay que hablar claramente con los pacientes porque ellos quieren que les resuelvas el problema en ese momento, pero creo que si se habla y se les explica claramente no debe de haber ningún inconveniente. Además de tomar la biopsia, algo que es muy importante mencionar, que se los mencioné previamente, es evaluar los ganglios. Fuera de que evaluar la extensión de la lesión, fuera de que evaluar el hueso, que eso sí se debe de evaluar, pero con un fin quirúrgico, que es a donde vamos a acabar, pero creo que a nosotros nos corresponde también hacer una evaluación si el paciente tiene ganglios positivos o no. Y esa evaluación ya se ha visto los estudios que más nos pudieran otorgar información de manera inicial. Entonces, vemos que el ultrasonido y la tomografía tienen una especificidad similar y una sensibilidad mayor la tomografía que el ultrasonido. Entonces, esto es información que nosotros debemos de considerar, porque si bien nos puede llegar un paciente a la consulta, le quitamos la lesión, pero ¿qué pasó con el cuello? Hay que informarnos sobre el cuello y también informarnos más sobre la lesión, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué les pongo esto referente a la enfermedad ganglionar? Porque se ha visto que del 20 al 40% de los pacientes que tienen cáncer de cavidad en etapas tempranas van a tener enfermedad ganglionar al momento del diagnóstico. Que el paciente no se ve nada, que a veces los estudios no reportan nada, pero lo van a tener. Entonces es nuestra obligación también hacer una adecuada exploración del cuello. La enfermedad ganglionar es lo que marca el pronóstico el factor que marca pronóstico más importante para los pacientes. Pero la enfermedad ganglionar se ve favorecida por algo que se llama profundidad de la invasión o el conocido DOI. Los factores más importantes, como les digo, es la enfermedad ganglionar. Seguido de eso es la extensión extranodal. ¿Qué es eso? Mi paciente tiene un ganglio enfermo, el tumor creció tanto en ese ganglio que la enfermedad rompió el ganglio y salió de él. Y la profundidad de la invasión, que creo que es algo que nos compete más como otorrinos. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos nuestro epitelio y a partir de la membrana basal, todo lo que crezca del tumor debajo de esa membrana basal hacia profundidad se conoce como profundidad de la invasión. La profundidad de la invasión no va a ser si el tumor es exofítico, como lo marca en la imagen del medio, sino de la membrana basal. O sea, puede ser que sobre la membrana basal haya crecido 1 centímetro, que es lo que vemos en el paciente, pero que tenga una invasión pequeña. Sería raro, pues, pero es una posibilidad, ¿no? Entonces, esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque la profundidad de la invasión en este cáncer muy en particular nos habla o nos estadifica al paciente. ¿A qué me refiero? Un T1 no solo es el tamaño, si el tumor mide 2, 4, 6 centímetros, incluye también qué tan profundo está ese tumor en el epitelio. Un T1 es aquel tumor que tiene una profundidad menor a 5 milímetros, un T2 es aquel que va de 5 a 10, un T3 o T4 ya es aquel tumor que va más allá de 10 milímetros. Esto es importante porque los pacientes que tienen una lesión de 4 milímetros, que todavía estamos en un T1, y esto está en controversia porque hay bibliografía que refiere que a partir de los 3 milímetros ya tienen un riesgo del 20% de tener enfermedad ganglionar. Es muchísimo. Entonces esto está hablando que una lesión muy pequeña ya puede ser pues una situación muy delicada para el paciente. Y esto es la importancia de hacer diagnósticos oportunos. Incluso hay autores que a partir de los 2 milímetros ya consideran que pudiera haber enfermedad ganglionar, pero lo estandarizado son los 4, entre 4 y 3. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque al momento de explorar al paciente no solo es ver la lesión, es también realizar una palpación
de las diferentes estructuras. Agregué esto porque creo que es algo importante. Las metástasis ocultas se van a encontrar en el 30% de los tumores que están en un cáncer de lengua, en el 41% del piso de boca y en el 15% de mucosa de carrillo. Volvemos a lo mismo, las lesiones que se encuentran en estos sitios, en especial la lengua y el piso de boca, son lesiones de alto riesgo de ser cáncer. Son lesiones que nos debemos de dar prisa para hacer un diagnóstico oportuno y mejorar la sobrevida en nuestros pacientes, porque podemos tener una lesión de 1 centímetro con una profundidad de 3 milímetros, creer que lo agarramos a tiempo, pero ya tiene ganglios positivos, y eso ya convierte al paciente en una etapa clínica tardía. Entonces, esto es la importancia de estos diagnósticos. Por ejemplo, para poder hacer una estadificación a grandes rasgos, nosotros tenemos que tener una lesión en una etapa inicial, que sería etapa 1 y 2, menor a 4 centímetros, en grandes rasgos, con una profundidad de entre 5 a 10 milímetros. Esto y sin ganglios positivos. Si esto es así, ese paciente va a tener una sobrevida del 92 al 80%, que uno dice, no, pues no está mal, ¿no? Pero si este paciente ya es una etapa clínica tardía, ya tiene ganglios positivos, su sobrevida a 5 años ya se va a ir a un 50%, incluso un 40%. Y esto también tiene mucho que ver quizás del tipo de sistemas de salud que tenemos. Entonces, nosotros, si ese paciente ya pasó por dentistas, que generalmente es lo que ven, por médicos generales, lo que nos debe de llamar la atención o lo que debemos de darnos prisas es tener un diagnóstico para evitar que este paciente pues ya esté en una situación pues lamentable. ¿Cuál sería la conclusión? El reto actual ya no es únicamente diagnosticar el cáncer, el paciente tiene cáncer y pues bueno, que se vaya a tratar, sino es hacer un diagnóstico temprano y ver cuáles son realmente esas lesiones que tienen un potencial de transformación maligna y considerar cuáles tienen un riesgo biológico elevado de progresión, recurrencia y desarrollo de segundos tumores. Hay que hablar claro con los pacientes, quizás a veces pudiéramos sonar alarmistas, pero yo siempre les digo, ¿quieres estar bien? No es garantía, pero deja de tomar, deja de consumir drogas, atiéndete la boca, atiéndete tu reflujo, porque eso, aunque realmente no se ha visto que sea el único factor, pero todo contribuye. Entonces hay que pues fomentar también una educación y entre esas cosas las conductas sexuales con protección. Y es importante porque realmente llegan, bueno, en mi consulta me llegan muchos jóvenes preguntándome sobre el virus del papiloma humano, sobre conductas sexuales de riesgo, y es que nadie se los hace saber, y entonces hay que educar a nuestra población incluso desde eso. ¿Y cuál es ese fin? Evitar este tipo de cirugías. Estos pacientes les hemos realizado cirugías mórbidas en las cuales hay que quitar pedazos de mandíbula, rotarles colgajos grandes, que a los pacientes pues ahí van, pero también es importante saber que el cáncer de cabeza y cuello tiene el porcentaje o es el segundo cáncer con más suicidios a nivel mundial, seguido del cáncer de páncreas. ¿Y esto por qué? Porque un cáncer en cabeza y cuello no solo es una cuestión estética, que eso creo que es gran parte de lo que les afecta, es una cuestión completamente funcional. Y al paciente le cambia en todo, pues su desarrollo o su forma de convivir con la sociedad. Un paciente que se le quita grandes extensiones de lengua, en el mejor de los casos habla raro, pero en el peor de los casos no se puede alimentar. Un paciente que se le quita la mandíbula completa, pues va a tener cicatrices, si le fue bien y se trató en un centro donde hagan adecuadas reconstrucciones, porque eso es todo un mundo, se va a poder reincorporar en su vida cotidiana, pero muchas veces eso no pasa. Si rechaza las placas, si se infecta, si tiene fístulas de saliva, pues entonces la verdad es un sufrimiento para los pacientes en el cual nos debemos de comprometer todos. Entonces realmente lo más importante es hacer un diagnóstico oportuno, concientizar y hacer una adecuada exploración.
El Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello ya va a ser el 27 de julio, pues para que se tenga en cuenta, y realmente hay que pues considerar a nuestros pacientes y hacer adecuadas pues exploraciones y concientización sobre ellos. Muchas gracias.